En el momento de la noticia, el cerebro captó todos los componentes presentes en la escena de peligro como una cámara en 360 grados. Estos pueden ser colores, olores, sabores, personas, sonidos, animales presentes, estación del año y había polen en el ambiente, o si era una oficina con alfombra y había ácaros en ella. Toda la escena es grabada en una zona no consciente. Hasta que el conflicto se resuelva, todos esos componentes que estuvieron en la escena de peligro quedaron almacenados en una zona no consciente y cada vez que el señor se exponga a alguno de esos componentes, su cerebro va a alertar que está cercano a la escena de peligro. Por ejemplo, si en esa escena había polen porque era primavera, el señor puede ser que cada vez que se exponga al polen haga síntomas de alergia, tos, estornudos y él diga que se hizo alérgico al polen porque vivió esa escena como algo que le olía mal. En realidad, no es que haya alergia, sino que el cerebro, cada vez que registra el polen, recuerda que puede estar cerca de la zona de peligro y desencadena esas manifestaciones para alejarse de la zona o hecho que puede atentar contra la supervivencia del señor. Esos componentes de la escena que vuelven a disparar el programa de emergencias para alertarnos se llaman pistas o raíles. La función del raíl es alertarnos para evitar el peligro nuevamente. El raíl desencadena nuevamente el programa biológico llamado enfermedad y hace volver a la etapa de conflicto activo. Una vez que detectamos un raíl, lo podemos desactivar con varias terapias, reconstruir el DHS y sus componentes, enseñarle al cerebro que ya no está en peligro ante ese componente. Eso se desbloquea, se borra y así, por ejemplo, pueden desaparecer alergias crónicas. Necesitamos hacer consciente el raíl para que deje de actuar como tal. Hay raíles que se generan muy tempranamente, como en la gestación, el propio embarazo, los cuales son más difíciles de identificar. Hay métodos para acceder al inconsciente y llevar al consciente esta situación para obtener la información para que este raíl no siga operando. Vamos a dar otro ejemplo de raíl. Una mujer sale con una amiga y lleva en sus brazos a su perrita. Cuando pasan por una esquina, ve a su esposo besándose con otra mujer. Ahí se produce un DHS. El cerebro lo interpreta como conflicto de separación de contacto de su marido. Como tenía su perra encima, los pelos de la perra estaban en la escena de peligro. Al tiempo, ella desarrolla alergia al pelo de los perros. Hace una dermatitis o alteración en piel porque el conflicto de separación se vivió en ese órgano, la piel. Quiere decir que la presencia del pelo de los perros la alerta de la zona de peligro. El pelo de los perros constituye un raíl. La presencia de raíles puede hacer que las enfermedades se tornen crónicas y dar síntomas que llamamos alergias. Esta información es muy útil para médico y consultante para evaluar una terapéutica adecuada, la búsqueda de posibilidades y el trabajo en equipo. Otros conceptos y aclaraciones. Aclaración 1. Una enfermedad, un programa especial temporario con sentido biológico puede transitar la primera etapa de conflicto activo y no necesariamente pasar a las otras etapas. Porque la resolución del conflicto no depende de la biología.
Lo que depende de la biología, como te dije, es la reparación. Recuerda que te decía que en la primera fase de conflicto activo, el cerebro y al mismo tiempo el órgano y la psique están buscando resolver el problema. Es decir, que si estamos viviendo un conflicto de amenaza de territorio y si además somos un hombre diestro, esto impacta en la corteza cerebral territorial derecha que comanda los bronquios en el hemisferio derecho. En esta etapa de conflicto activo, el cerebro manda a generar más espacio en los bronquios. En la fase activa del conflicto hay una ulceración de la mucosa bronquial. ¿Por qué los bronquios? Los bronquios son conductos que hacen que el aire del exterior llegue hacia adentro. Si yo siento que está amenazado mi espacio, por ejemplo, tengo miedo que otros me saquen mi trabajo, mi cerebro manda a hacer más espacio, ulcera los bronquios, los hace más grandes, generando más espacio para que ingrese más aire, para tener más oxígeno, para poder luchar por mi territorio. Obviamente, el cerebro solo puede intervenir hacia adentro, en el cuerpo. En la fase de conflicto activo, psíquicamente le estamos buscando una solución al conflicto, consciente o no. Mientras yo en términos concretos, reales y prácticos persista en la amenaza de territorio, el cerebro seguirá mandando la orden de hacer espacio y el órgano, el tejido en cuestión, ejecutará esa orden, como diciendo, no alcanza la ulceración que hice, necesito ulcerar más. Si esto es muy intenso, la ulceración será muy importante, porque precisamente mi vivencia es que no puedo hacerme espacio. Si, como te dije, no hay una solución de ninguna clase, no se ingresa a la etapa de reparación. La biología no ingresa en la etapa de reparación, lo cual puede hacer que cuando encontremos una solución de manera consciente o no, directa o indirecta, por acción u omisión, y al encontrarla ingresemos biológicamente a la segunda fase del programa especial con sentido biológico, a la segunda fase de la enfermedad. La duración o intensidad de esta segunda fase va a estar directa y proporcionalmente relacionada con la primera fase. A su vez, algo a tener en cuenta es que en casi el 90% de las enfermedades, los síntomas se presentan en la fase de reparación. En el caso de la amenaza de territorio en resolución aparecerán tos, expectoración, bronquitis, neumonías, si hay asociado conflicto de túbulos colectores de riñón, atelectasias, sangrado y carcinomas bronquiales. Volviendo a la resolución, esto quiere decir que aunque sea de manera no consciente, algo hicimos, algo dejamos de hacer, algo hizo otro por nosotros, algo dejó de hacer otro para resolver el conflicto. Sea lo que fuere, es una información útil para que podamos rescatarla. Si tomando el ejemplo de la mama que activó un cáncer de mama, el conflicto se resuelve cuando el hijo vuelve de viaje. Es información muy valiosa para ella, porque le habla de su manera de vivenciar la maternidad y seguramente de su manera de vincularse no solo con su hijo, sino con otros vínculos también. El cáncer de mama a esa mujer y a todas les hace llegar un gran mensaje. Luego está en cada uno recoger o no el mensaje. Es muy importante lo siguiente. Si el conflicto no se resuelve, se sigue en fase de conflicto activo. A esto se lo llama conflicto pendiente. En esa etapa, el cerebro siempre dará la orden de hacer más de lo que fuera que hagan las células que estén involucradas en la solución biológica. Si es degradar el órgano, van a degradar más.